cómo los estoicos manejaban la sexualidad y las relaciones amorosas. Aunque los estoicos abordaron diversos aspectos de la existencia humana, la forma en que veían la sexualidad y las relaciones amorosas a menudo se explora poco. Este texto profundiza en su visión, complementándola con enseñanzas de otras filosofías como el cristianismo primitivo, el budismo, el taoísmo y la filosofía moderna, explorando el deseo, el apego, el amor verdadero y el equilibrio interior. La sexualidad como parte natural, no como enemiga. Para los estoicos, la sexualidad era parte de la naturaleza humana. No se trataba de suprimirla, sino de integrarla de forma sabia. El deseo sexual podía ser un aliado o un enemigo, según el uso que hiciéramos de él. Aquello que no se domina, nos domina. En este punto, coinciden con filosofías como el budismo, que enseña que el deseo, cuando no se comprende, causa sufrimiento. El deseo es como un fuego. Puede iluminar, dar calor y vida, pero también puede consumirnos si no lo contenemos. Los estoicos reconocían esta ambivalencia y por ello propusieron una aproximación racional al deseo. No se trataba de reprimirlo con culpa, ni de seguirlo ciegamente con hedonismo, sino de observarlo, comprenderlo y canalizarlo hacia el bien. En este sentido, el deseo se convierte en una prueba para el alma. El budismo también ve en él una oportunidad. Quien logra comprender la raíz de su deseo, se libera del sufrimiento. Siddhartha Gautama enseñó que el apego nace de la ilusión de permanencia y del afán de controlar aquello que, por naturaleza, es impermanente. De forma similar, el taoísmo enseña a fluir con la energía natural de la vida, conocida como el Tao. Reprimir el deseo de forma violenta es tan desordenado como dejarse arrastrar por él. El equilibrio reside en la armonía. El sabio taoísta no lucha contra el deseo, pero tampoco lo idolatra. Simplemente lo contempla, como quien observa un río pasar. Desde una perspectiva cristiana, especialmente en la tradición del amor agápico, el deseo sexual encuentra su lugar cuando se ordena hacia el respeto, el compromiso y el amor sincero. San Agustín escribió que el amor desordenado es el origen de muchas miserias humanas, pero el amor bien dirigido puede elevar el alma. Así, para todas estas filosofías, la sexualidad no es un pecado, ni una trampa, ni una fuerza caótica por naturaleza. Es un componente poderoso de la vida humana, que puede llevar al sufrimiento si se vive con inconsciencia, o ser fuente de crecimiento si se vive con sabiduría. Epicteto y la raíz del sufrimiento. Epicteto dijo: lo que perturba a los hombres no son las cosas, sino la opinión que tienen sobre ellas. Así como en el budismo se dice que el sufrimiento nace del apego, Epicteto nos invita a reinterpretar nuestros impulsos y relaciones. El deseo por otra persona no es en sí el problema, sino la idea de que sin esa persona no somos nada. Esta afirmación es un recordatorio potente del poder del pensamiento sobre la emoción. En el mundo moderno, tendemos a romantizar el apego emocional como una prueba de amor, pero los estoicos, al igual que los budistas, nos piden cuestionar esa narrativa. ¿Amamos realmente o solo estamos atados por miedo a la soledad, por inseguridad, por el ego? En el estoicismo, el sufrimiento emocional proviene de la confusión entre lo que depende de nosotros y lo que no. El deseo de ser amado, correspondido o deseado por alguien más, cae fuera de nuestro control. Lo que sí está en nuestras manos es cómo reaccionamos ante ese deseo, cómo lo interpretamos y qué hacemos con él. El cristianismo también propone esta reflexión. En sus enseñanzas más profundas, no hay verdadero amor si no está fundado en la libertad interior. San Pablo escribió que el amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Es decir, el amor auténtico no nace del apego posesivo, sino de la elección consciente de dar sin esperar manipular al otro. El maestro budista Thich Nhat Hanh decía: si amas a alguien, pero constantemente lo haces sufrir, eso no es verdadero amor. Amar sin comprensión
solo es deseo disfrazado. Esta cita complementa perfectamente la visión de Epicteto. No es la persona, sino nuestra forma de pensar sobre ella, lo que nos da paz o tormento. Por tanto, la raíz del sufrimiento amoroso no está en el otro. Está en la historia que nos contamos sobre lo que el otro significa para nosotros. El camino hacia la libertad, tanto estoico como espiritual, pasa por desmontar esa narrativa y reconectar con nuestro propio centro. Solo desde ahí podemos amar de verdad, sin convertirnos en esclavos del deseo o del miedo. La virtud como guía de la intimidad. Para los estoicos, toda acción debía regirse por la virtud. La sexualidad y las relaciones no eran una excepción. El placer no debía ser perseguido como fin último, sino como una consecuencia secundaria de vivir con integridad. En este marco, la relación íntima debía estar guiada por el respeto, la templanza, la justicia y la sabiduría. Musonio Rufo afirmaba que el sexo no es ni moral ni inmoral. Depende del uso que hagamos de él. Esta visión encuentra eco en la tradición aristotélica, que define la virtud como el punto medio entre el exceso y la carencia. No se trata de castidad absoluta ni de libertinaje desenfrenado, sino de una relación con el deseo basada en el equilibrio y la intención recta. El cristianismo, especialmente en las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino, también considera que el acto sexual no es pecado si está orientado por el amor, el compromiso y el bien común de los cónyuges. La moralidad del acto se juzga por su intención y su contexto, no por su naturaleza. En el budismo, la práctica de la atención plena, mindfulness, se aplica también a la intimidad. La verdadera conexión surge cuando hay presencia, respeto y compasión. La sexualidad, en este sentido, se convierte en una práctica de conciencia y entrega, no en una gratificación mecánica. Incluso el taoísmo ve en la sexualidad una fuerza vital que puede elevar el espíritu si se maneja con sensibilidad y sabiduría. En algunos textos taoístas, la unión sexual equilibrada es vista como una vía de armonización del yin y el yang, las energías complementarias del universo. Así, la virtud como guía de la intimidad no implica censura ni rigidez, sino conciencia. Amar con virtud es amar con respeto por uno mismo y por el otro, sabiendo que lo que se entrega en lo físico también refleja lo que se cultiva en lo interior. Cuando hay virtud, el acto íntimo no separa, sino que une más profundamente. No vacía, sino que fortalece. No genera culpa, sino que expande la dignidad. El desapego como libertad. Tanto el estoicismo como el budismo insisten en el desapego. No amar menos, sino amar mejor. Sin cadenas, sin miedo a perder. En el taoísmo, Lao Tse nos recuerda: quien está satisfecho consigo mismo, nunca pierde. Amar desde la completitud, no desde la carencia, es un mensaje transversal entre estas filosofías. Uno de los pilares del estoicismo es el desapego de lo externo. En el contexto de la sexualidad y las relaciones amorosas, esto no significa frialdad ni indiferencia, sino libertad interior. Los estoicos no proponían dejar de amar, sino amar de una forma en la que el alma no quede prisionera del resultado. Epicteto enseñaba: nunca digas de nada, lo he perdido, sino, lo he devuelto. Esta frase puede aplicarse a personas, relaciones, papones y placeres. Nada nos pertenece en esencia. Todo lo que llega puede irse. Y si basamos nuestra felicidad en lo que no podemos controlar, viviremos constantemente en ansiedad. En este sentido, el budismo coincide profundamente. El desapego es uno de sus principios fundamentales. Buda enseñó que el deseo por lo transitorio genera sufrimiento. Solo cuando soltamos las expectativas, podemos amar de forma pura, sin dolor, sin obsesión. Amar por el simple hecho de amar, y no por el deseo de poseer. El taoísmo también señala que la armonía surge cuando dejamos de aferrarnos a los extremos. En lugar de luchar por retener lo que inevitablemente cambia,
el sabio fluye con la corriente. Así, en una relación, el desapego se convierte en aceptación. Si el otro se queda, que sea libremente. Si se va, que lo haga en paz. Desde la perspectiva cristiana, el desapego encuentra expresión en la confianza plena en Dios. San Juan de la Cruz hablaba de la noche oscura del alma, ese momento de desprendimiento total donde se deja atrás todo apego humano para entregarse a una unión más elevada. En el amor cristiano más puro, no se exige, no se manipula, se entrega desde la fe. Desapego no es apatía, es sabiduría, es la capacidad de amar profundamente sin que ese amor nos robe la identidad. Es comprender que uno es completo en sí mismo y que cualquier vínculo debe sumar, no sustituir. Cuando uno se desapega, ama mejor, sufre menos y se convierte en dueño de sí mismo. En el mundo moderno, dominado por relaciones de dependencia, celos, exigencias y expectativas, la práctica del desapego es revolucionaria. Nos invita a revisar nuestras motivaciones. ¿Busco compañía por necesidad o por elección? ¿Amo desde la libertad o desde el miedo? El desapego es el arte de amar con las manos abiertas. Es confiar tanto en uno mismo como en el otro. Es saber que la verdadera conexión no nace de la posesión, sino del respeto mutuo y de la autonomía compartida. La perspectiva estoica sobre el placer y la felicidad. Para los estoicos, el placer no era un mal, pero sí un riesgo. Su búsqueda desmedida podía desviar al alma del verdadero propósito, vivir con virtud. Séneca advertía que el placer, cuando se convierte en fin último, genera dependencia, debilidad y vacío. Por eso, el sabio no renuncia al placer, pero tampoco lo persigue como prioridad. Los estoicos no niegan el placer, pero advierten sobre su búsqueda compulsiva. En esto, coinciden con Nietzsche, quien afirmaba que el hombre que solo busca placer es fácil de dominar. La verdadera libertad está en no necesitar el placer para ser feliz, y aún así poder disfrutarlo sin culpa cuando llega. Epicteto afirmaba: si deseas progresar, deja de preocuparte por lo que no depende de ti. Y en el contexto del placer, esta enseñanza cobra fuerza. El placer es volátil, externo, y muchas veces circunstancial. Basar nuestra felicidad en él es tan peligroso como construir una casa sobre arena. Aquí, el budismo converge notablemente. El camino del Buda no niega el placer, pero enseña que el apego a él causa sufrimiento. La verdadera dicha, según esta tradición, no nace del placer sensorial, sino de la liberación interior. El nirvana no es placer infinito, sino la extinción del deseo compulsivo. El cristianismo, en sus raíces contemplativas, también distingue entre el placer corporal y la alegría del espíritu. San Agustín escribió que el corazón del hombre está inquieto hasta que descansa en Dios, subrayando que sólo una conexión trascendental puede satisfacer plenamente el alma. El placer físico es un reflejo, no la fuente del gozo auténtico. En el taoísmo, el placer se asocia con el flujo natural de la vida. Lao Tse aconseja no forzar nada, ni siquiera la felicidad. Quien persigue el placer con ansia pierde el equilibrio. En cambio, quien actúa con armonía, recibe lo que necesita, sin necesidad de luchar. El placer, entonces, se vuelve una consecuencia de estar alineado con el Tao. Los filósofos modernos, como Viktor Frankl, también coinciden. En su obra, El hombre en busca de sentido, Frankl explica que el placer y la felicidad no pueden buscarse directamente. Deben ser efectos secundarios de una vida con propósito. Cuanto más se persiguen como metas, más se escapan. Así, los estoicos nos animan a buscar una felicidad más sólida, la que surge del deber cumplido, del crecimiento personal, de la paz interna. El placer pasajero puede disfrutarse, pero sin perder de vista lo que realmente construye una vida plena. El placer es un huésped bienvenido, pero no debe ser quien gobierne la casa. Esta visión invita a una introspección valiente. ¿En qué basamos nuestra felicidad?
¿Qué lugar ocupa el placer en nuestras relaciones? ¿Lo usamos como puente para la conexión auténtica o como distracción de un vacío más profundo? La clave estoica no es rechazar el placer, sino integrarlo con sabiduría, y desde ahí, construir una vida donde la virtud, el amor consciente y la libertad interior sean las verdaderas fuentes de realización. La sexualidad como campo de autotransformación. En el pensamiento estoico, cada aspecto de la vida puede ser una oportunidad para cultivar la virtud, y la sexualidad no es una excepción. Lejos de considerar el deseo como una distracción vulgar, los estoicos lo veían como una prueba de carácter, una experiencia que, si se vive con atención y templanza, puede refinar el alma. Las relaciones, desde una perspectiva filosófica, son laboratorios del alma. En ellas se forjan virtudes como la paciencia, la compasión y la autenticidad. El cristianismo primitivo nos habla del amor ágape, un amor que da sin esperar, que construye, que perdona. El estoico no ama desde la necesidad, sino desde la elección consciente. Séneca escribió: «No existe cosa buena que no incluya alguna parte de placer, ni cosa mala que no contenga algo de dolor». Esta visión reconoce la complejidad inherente a la sexualidad. No es una experiencia puramente placentera o peligrosa, sino una mezcla de emociones, desafíos y descubrimientos. A través de la intimidad podemos descubrir tanto nuestras pasiones más nobles como nuestras inseguridades más profundas. Desde el budismo, esta autotransformación se da a través del desapego progresivo del yo. En las prácticas tántricas, por ejemplo, la energía sexual se transfigura en compasión y sabiduría. No se trata solo de conexión física, sino de una vía espiritual hacia el despertar, donde la pareja se convierte en un espejo del alma. En el cristianismo, la sexualidad también puede ser un camino de santificación cuando está unida al amor verdadero. San Juan Pablo II hablaba del cuerpo como un lenguaje del alma, y de la unión íntima como una donación total de uno mismo. Esta donación, cuando es libre, fiel y fecunda, se convierte en un acto profundamente transformador. El taoísmo, por su parte, considera que el acto sexual puede armonizar las energías vitales. Las prácticas taoístas enseñan que, al conservar y transmutar la energía sexual, uno puede alcanzar mayor longevidad, claridad mental y equilibrio emocional. La sexualidad, entonces, se convierte en alquimia interna. La filosofía moderna también aborda la intimidad como parte del desarrollo del ser. Carl Jung consideraba que las relaciones íntimas eran escenarios privilegiados para confrontar nuestra sombra. Es decir, al vincularnos profundamente, emergen nuestras heridas, miedos y carencias, pero también nuestra capacidad de amar, sanar y evolucionar. La autotransformación a través de la sexualidad requiere valentía para vernos con honestidad, para comunicarnos con autenticidad y para responsabilizarnos por la manera en que deseamos y amamos. No es un camino fácil, pero sí profundamente revelador. En lugar de huir de la intimidad o usarla solo como válvula de escape, los estoicos y muchas otras tradiciones nos invitan a usarla como espejo. ¿Qué revela esta experiencia sobre mí? ¿Estoy actuando desde el ego o desde la esencia? ¿Busco validar mis vacíos o compartir mi plenitud? Cuando se responde a estas preguntas con sinceridad, la sexualidad deja de ser un simple impulso biológico y se convierte en una fuerza de crecimiento, sanación y trascendencia. En ella, el alma se moldea, se prueba y, si se vive con conciencia, también se eleva. La importancia del diálogo interno y la autocompasión. Uno de los mayores aportes del estoicismo al crecimiento humano es la práctica del diálogo interno. Marco Aurelio, en sus meditaciones, no escribía para los demás, sino para sí mismo. Su obra es una conversación profunda entre la razón y el corazón. En el contexto de la sexualidad y las relaciones, este hábito resulta esencial para no perdernos en los juicios externos, en las comparaciones sociales
o en el caos emocional que a veces acompaña al deseo. Cuando vivimos una relación complicada, cuando atravesamos un rechazo o una pérdida afectiva, la mente tiende a juzgarse con dureza. Aquí, la autocompasión estoica, que no es indulgencia sino comprensión, racional nos recuerda que equivocarse no nos quita valor, que sufrir no nos hace débiles, que fallar no significa fracasar. El budismo ha desarrollado esta idea con gran profundidad. La práctica de la autocompasión, enseñada por figuras como Tara Brach o el propio Buda, nos invita a diablarnos con el mismo cuidado con el que trataríamos a alguien que amamos profundamente. En lugar de caer en la autocrítica destructiva, aprendemos a observar nuestras emociones sin identificarnos con ellas. Desde el cristianismo, especialmente en la mística contemplativa, la misericordia divina es reflejo del amor que también debemos tener hacia nosotros mismos. Jesús, ante la mujer adúltera, no la condena, sino que la invita a empezar de nuevo. Este mensaje es crucial en un mundo donde muchos se sienten indignos por sus deseos, errores o historia personal. Incluso el pensamiento moderno, como el de la psicóloga Christine Neff, ha rescatado la importancia de la autocompasión como clave del bienestar emocional. Comprender nuestras debilidades, aceptarlas y decidir mejorar sin odio hacia uno mismo es parte del proceso de crecimiento integral. Marco Aurelio escribió: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Comprende esto y hallarás la fuerza». Esta sabiduría se complementa con la práctica budista del Metta Bhavana, la meditación del amor bondadoso, que enseña a tratarnos con compasión, especialmente cuando fallamos o somos rechazados. La sexualidad, por ser un terreno tan íntimo y vulnerable, requiere aún más esta práctica. Es fácil caer en la vergüenza, el juicio o la ansiedad. Pero los estoicos nos invitan a volver al centro, a usar la razón como bálsamo y a recordarnos que el alma no se ensucia por desear, sino por dejarse dominar ciegamente sin reflexión. Autocompasión y diálogo interno no son excusas para el estancamiento, sino herramientas para el renacimiento. Nos ayudan a levantarnos con más sabiduría, más humildad y más claridad. Y así, incluso nuestros errores pueden volverse peldaños hacia una versión más consciente y auténtica de quienes somos. Moderación. El punto medio entre el caos y la frialdad. El estoico no es un cínico emocional, ni un asceta insensible que ha cerrado su corazón al mundo. Muy por el contrario, reconoce el valor de las emociones como parte de la experiencia humana, pero no les concede el timón de su vida. No huye del amor, ni del placer, ni de los afectos sinceros. Simplemente no se rinde a ellos. Sabe que el alma se desordena cuando se deja arrastrar por los extremos, por el apego o por la indiferencia, por la pasión desbordada o por la represión que congela. Como enseñaba Aristóteles en su Ética a Nicómaco, la virtud consiste en encontrar el justo medio entre dos excesos. En este caso, ni lujuria que esclaviza, ni represión que marchita, ni frialdad que aleja, ni dependencia que ahoga. Ese punto medio es la moderación, el arte de amar sin perderse, de disfrutar sin aferrarse, de sentir sin desbordarse. El amor, desde la visión estoica, no es posesión ni necesidad, sino una elección consciente y constante. No se trata de apagar el fuego de la emoción, sino de mantenerlo contenido en un hogar que dé calor sin incendiar la casa. El placer, igualmente, no es rechazado, pero se vive con mesura. Se agradece cuando llega, pero no se llora cuando se va. Practicar la moderación es un ejercicio de libertad interior. Es decirse a uno mismo: yo elijo amar con dignidad, disfrutar sin obsesión, sentir sin ser esclavo. Y esa elección diaria, humilde y firme, es el verdadero camino de la virtud. Porque quien domina sus pasiones no las reprime, las guía, y quien vive con moderación, vive en paz. Ejercicios de reflexión filosófica. 1. Medita cada día durante 10 minutos sobre tus deseos.
Pregúntate, ¿qué necesidad intento cubrir realmente? Segunda, practica un día de silencio emocional. No respondas a impulsos sexuales o afectivos de forma inmediata. Tercero, escribe un manifiesto personal sobre qué tipo de amor quieres construir. Cuarta, inspírate en figuras como Marco Aurelio, Buda o Jesús. ¿Cómo amarían ellos? Quinta, observa tus reacciones ante el rechazo. ¿Buscas venganza? ¿Sumisión? Practica el desapego con dignidad, el amor como camino filosófico. La sexualidad y las relaciones amorosas no están fuera del camino espiritual y filosófico. Son parte de él. Son una de las pruebas más poderosas que la vida nos presenta para ejercitar la templanza, el amor propio, el respeto, la verdad y el desapego. La filosofía, ya sea estoica, budista, cristiana o taoísta, nos recuerda que no hay mayor dominio que el de uno mismo. Amar sin perdernos, desear sin esclavizarnos, entregarnos sin dejar de ser. Que cada deseo nos acerque a virtud y que cada relación nos eleve en lugar de vaciarnos. Ahí está la verdadera libertad. Ahí está el verdadero amor. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete para seguir explorando juntos el camino de la sabiduría estoica. Aquí cultivamos fortaleza, claridad y equilibrio. Tu alma merece vivir con fuerza, pero también con serenidad. Nos vemos en la próxima lección.